22:40 voy a empezar a grabar, saludarlos a todos y todas en esta tarde. Me alegra que estén acá, vayan preparando su cafecito, su tecito, su mate, porque la idea es que podamos compartir un ratito. Hoy vamos a trabajar sobre los precursores del trabajo social. Yo ya desde desde el lunes, perdón, les había como contado un poco de lo que íbamos a ver el día de hoy. Y la idea es poder revisar a estos personajes de la historia que influyeron significativamente en lo que hoy está constituido como el trabajo social. Fueron personajes súper importantes y de hecho en la misma lectura de Andrés se pueden encontrar con ellos. De hecho, yo les sugiero también de que lo puedan revisar y puedan ahondar más. Yo acá les voy a dar como una pincelada de lo que cada uno hizo, de lo que significó para el trabajo social y para la ayuda social en esos tiempos, y que en definitiva es súper importante que ustedes lo consideren como pioneros, ¿cierto? Los consideren como pioneros de nuestra profesión. Así que obviamente si quieren profundizar y todo como en cada uno, lo pueden hacer a través de la lectura. Y como ven, la clase de hoy va a ser un poco distinta a las anteriores, en el sentido de que vamos a presentar, ¿cierto? O sea, yo les voy a contar un poco de lo que hizo cada uno. Y obviamente a mí me encantaría de que ustedes también, si tienen preguntas o comentarios incluso, lo puedan ir haciendo en el transcurso. Pueden activar su micrófono, interrumpirme o escribir en el chat, ¿ya? Así que eso. Ahora sí voy a empezar, voy a compartir. Y acá tenemos entonces el primer precursor del trabajo social, que ya sus compañeros habían hablado sobre él la semana pasada y el lunes también, hablando de Juan Luis Vives. Ya él nació en 1492 y falleció en 1540. Y una de sus frases como célebres, que de hecho también un grupo lo mencionó, precisamente fue el de que la acción, ¿cierto?, debe prolongarse tanto como sea preciso para que el pobre pueda valerse por sí mismo y ganar el propio sustento trabajando. Entonces él empieza de alguna manera a cambiar esta percepción de la ayuda social como asistencial, como de una sola ida, sino que él tenía una preocupación constante por el bien obrar, es decir, por el obrar bien, el hacer buenas acciones. Y eso era él lo consideraba en este caso como un don de Dios, o sea, el poder obrar bien. Y obviamente que este pensamiento que él tenía para este tiempo tenía mucho sustento y se regía bajo motivaciones religiosas, ¿ya? Él fue un humanista, fue el precursor no solamente del trabajo social, sino también de ciencias como la pedagogía, como la psicología. También es considerado precursor de esas disciplinas. Y él marca, ¿cierto?, como una diferencia o pone como un sello nuevo a la ayuda social, empezando a revelar y a, de alguna forma, transformar esta mirada que se tenía de la ayuda social como algo que estaba 100% ligado a la iglesia. Y entonces empieza a, de alguna forma, relevar la importancia de la ayuda y de atender a los necesitados desde las organizaciones gubernamentales, ¿ya? No desde la iglesia solamente, sino que en este caso el Estado, o sea, la institución del Estado, era la que tenía que empezar a hacerse cargo de, en ese tiempo se les llamaba, ¿cierto?, los pobres, a las personas más necesitadas.
Entonces vamos a ver como algunas cosas que él en ese tiempo hizo. Como ven acá, es el máximo, ¿cierto?, exponente del humanismo en España y crea la obra o el libro que se llama El Socorro a los Pobres, ¿ya? Y este libro, esta obra o este tratado que él creó es el primer documento donde se empieza a organizar la ayuda social o el trabajo social. Entonces, este libro tenía dos partes. Una que tenía que ver con la fundamentación que él hacía, ¿cierto?, tanto teológica como filosófica de la pobreza, ya donde él empieza a explicar cómo surge la pobreza o cuál es la causa, ¿cierto?, de la pobreza. Y luego otra parte que estaba destinada ya como a la importancia de que la colectividad y que los gobernantes se empezaran a ocupar de las personas más necesitadas. Entonces, cuando él hace esta fundamentación teológica y filosófica del origen de la miseria, él habla de que efectivamente la pobreza es causa, ¿cierto?, del pecado y desde esta percepción, ¿cierto?, de que efectivamente era como un castigo, por decirlo así, o de que la pobreza o la miseria era producto, ¿cierto?, de malas obras o del pecado, y él decía que si por causa del pecado, ¿cierto?, la persona es pobre, entonces también merece lo que se empieza a llamar como la misericordia en ese tiempo, y que en el griego eso se traduce a la limosna, ¿ya? Ahora, esta limosna que él propone, ¿cierto?, cómo se empieza a atender entonces la pobreza en ese tiempo. Él trabaja desde esta perspectiva de que no solamente se tiene que dar dinero, ¿cierto?, sino que además se tiene que hacer el bien en el sentido de generar, ¿cierto?, herramientas para poder darles consejos a estas personas, poderles dar una ayuda más, de alguna manera más emocional, ¿cierto?, una contención, ¿cierto?, a estas familias, y no solamente todo lo que tenía que ver con la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces él empieza a cambiar esta percepción que se tiene de la limosna como solamente dinero, sino que acá efectivamente él dice de que no, o sea, como no, acá no solamente vamos a darle dinero a las personas, sino que nosotros vamos a brindarles también apoyo emocional, espiritual, un consejo, que de hecho, eso lo vamos a ver en otra imagen que tengo más adelante. Y obviamente para él la pobreza no era algo natural, sino como resultado, ya lo había dicho, como causa, ¿cierto?, del pecado y las malas obras. Entonces él luego, eso lo habla él en esta primera parte donde fundamenta teológica y filosóficamente el origen de la miseria, pero luego también propone una metodología para atender a esas personas, ¿ya?, para atender a esos grupos. Entonces también genera como un tipo manual donde él explica, y que de hecho eso sus compañeros lo mencionaron el lunes, perdón, o la semana pasada cuando hablaron de Juan Luis Vives, y acá él lo que hace es decir ya, ¿cómo deben comportarse los pobres? Bueno, los pobres además de recibir con resignación como esto, ¿cierto?, de la pobreza, también tienen que ser agradecidos, ¿cierto? Ellos tienen que aceptar que esto es un don de Dios, o sea, que la pobreza es un don de Dios y que eso los va a alejar, ¿cierto?, del pecado o de los vicios que en ese tiempo los vicios se consideran, no sé, como la prostitución, estas personas que salían a robar o convertirse, ¿cierto?, en asesinos,
¿cierto? Entonces como que efectivamente para él era como necesario que además las personas más ricas en ese tiempo dieran de su dinero, porque para él el exceso de dinero o el exceso de riqueza era como un peligro, por decirlo así, porque eso era lo que hacía que las personas fueran más egoístas, que esas cosas, que las riquezas generaran como más apropiación como de lo privado, y de hecho él lo dice, como las personas solo poseen los bienes legítimamente cuando se les comparte. Entonces él tenía este pensamiento de que nadie podía ser rico ya si es que no compartía sus riquezas con el pobre, ya, y el que no lo hiciera, entonces simplemente no era un buen cristiano, porque en esa época también había mucha presencia religiosa y todavía el tema de la ayuda social estaba igual amparado por fundamentos o por motivaciones religiosas. Así la institución de la iglesia ya no hiciera tanta parte de esta ayuda, sino que él efectivamente decía, bueno, acá hay que hacer una reforma legal donde el Estado es el que debe preocuparse, ¿cierto?, por las necesidades de las personas menos favorecidas. Entonces, eso es lo que en este caso él empieza, ¿cierto?, a generar esta metodología para atender la pobreza, y de hecho de muchos estados, ¿cierto?, de España, en muchas ciudades empiezan a llamarlo y empiezan a pedirle que él les asesore sobre cómo generar o cómo implementar esta metodología que él propone en diferentes ciudades. Entonces él es uno de los pioneros, ¿cierto?, en estas primeras formas de diagnóstico, donde se iba a los lugares, ¿cierto?, para poder trabajar, por ejemplo, para trabajar con las familias y poder averiguar, ¿cierto? Él decía como que los pobres habitaban en 3 lugares diferentes, una los hospitales, otra las casas y otra las calles. Entonces él decía ya, si los pobres habitan en los hospitales, entonces hay que ir a averiguar, ¿cierto?, qué enfermedad tienen, por qué llegaron ahí o cómo llegaron ahí, y poder efectivamente saber un poco de los antecedentes de esa persona. Si es que efectivamente está invalidada por una enfermedad o qué sé yo, entonces hay que prestarle la ayuda. Luego habla, ¿cierto?, de que también habían pobres que habitaban en las casas, es decir, familias que eran desfavorecidas, que estaban en sus casas. Entonces también empieza a implementar lo que nosotros ahora llamamos la visita domiciliaria. Entonces teníamos que ir a visitar, ¿cierto?, a estas familias y averiguar, empezar a entrevistar, ¿cierto?, por qué, cómo surgió, por qué efectivamente llegaron a esa situación de pobreza, saber un poco más de la historia de vida, cómo eran sus costumbres, sus valores, y empezar a adentrarse un poco más a la vida familiar de cada persona. Y luego también decía de que si los pobres estaban en las calles, que en ese tiempo, bueno, se les consideraban, ¿cierto?, como los indigentes, se tenía que evaluar si esa persona, por ejemplo, tenía buena salud, entonces que expliquen cómo teniendo buena salud están como mendigos, que le llamaban en ese entonces, ¿cierto?, porque estaban en esa situación y porque no estaban trabajando o produciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué decía él también? De que ningún pobre debía estar, ¿cierto?, en el ocio ni nada, sino que si la salud se lo permitía, tenían que trabajar y tenían que ganarse el pan. Así que esa era como su perspectiva, pero fue uno primero de los autores o de los pioneros, ¿cierto?, en darle la responsabilidad del sustento y de la garantía, ¿cierto?, de los derechos al Estado, o de suplir las necesidades, ¿cierto?, de los menos favorecidos al Estado, y es uno de los pioneros en organizar la ayuda social, ya en organizar, en crear como una metodología. Bueno, con este grupo se va a hacer lo siguiente, con este grupo se va a hacer lo otro, con este grupo se va a hacer esto, y organizar. No sé si hay dudas hasta acá.
¿O quedó todo claro? Y acá está la imagen que yo les decía, que de la ayuda no debe concentrarse solo en dinero o bienes materiales. Esta era como una de sus, a lo mejor, innovaciones dentro de lo que ya antes había o de lo que antes se entendía como la ayuda social, como algo que estaba solamente enfocado en lo material o en el dinero, sino que él empieza a decir, bueno, no, esto no puede ser, o sea, no podemos hacer a las personas que dependan solamente del dinero. Acá hay que ir a buscar, ir a preguntarles, hablar con ellos, saber qué es lo que realmente necesitan, conocer sus historias de vida, eh, y efectivamente hacer un diagnóstico antes de efectivamente a dar esta ayuda social. Y esta ayuda social no solamente debe ser en aspectos económicos, sino también en consejos, en las relaciones humanas, en cómo interactuamos, ¿cierto?, con el otro, en palabras de ánimo y en apoyo moral, ya como en una guía, por decirlo así, para ellos a nivel personal, además de suplir estas necesidades económicas. Entonces, acá desde este precursor, desde él, se empieza a cambiar cómo nosotros ayudamos a las personas. Luego tenemos a San Vicente de Paúl. Él nació en 1581 y murió en 1960. Y una de sus frases más célebres es pasar, ¿cierto?, del amor afectivo al amor efectivo. Ya, esa es como su frase y yo ahora les voy a explicar por qué. Él fue ordenado sacerdote a los 19 años. Ya, él estudió en un seminario para ser sacerdote y estuvo ejerciendo, ¿cierto?, su sacerdocio durante 15 años, ya en parroquias de toda Francia porque él nació allá. Pero él también hacía una crítica respecto a sus pares, ¿cierto? Y él decía de que aún cuando ellos eran sacerdotes y se suponía que ellos estaban para la ayuda de sus feligreses, él consideraba de que en realidad todos eran como muy hipócritas, entre comillas, o que ellos estaban como en esa zona de confort, donde estaban como en una posición cómoda, ¿cierto?, donde eran muy reconocidos, donde eran muy legitimados en medio pues de la sociedad y de la ciudad donde vivían, y que realmente él veía de que no se preocupaban realmente por la gente necesitada ni por los pobres. Como que simplemente él sentía y él observaba que la institución de la iglesia no estaba haciendo nada realmente efectivo por las personas. Y él cuenta una historia, se cuenta, ¿cierto?, una historia, y es que en 1617 él estaba dando una misa típico en la parroquia y al finalizar la misa, él sale y una señora se le acerca y le dice, padre, venga, ayúdeme por favor, porque es que necesito, hablé con sus feligreses, porque hay una familia muy necesitada que necesita auxilio y no sé. Entonces, él fue y habló con los feligreses antes de que se fuera y les dijo que por favor que fueran a ayudar a esta familia que estaba muy necesitada, que estaba enferma y que necesitaban de su socorro. Entonces toda la gente fue a sus casas, sacó comida, sacó ropa, qué sé yo, y fueron todos a llevarle esta ayuda a esta familia que estaba muy necesitada. Y resulta que, ¿qué pasó? Que o sea, cuando llegaron era tanta la ayuda, tanta la comida que había llegado, que mucha de esa comida se desperdició, ya se perdió. ¿Por qué?
porque mucha gente fue a entregarle y les entregaron en exceso. Entonces, efectivamente, él decía, o sea, yo veía cómo llegaban las ayudas, y comida que yo sabía que al día siguiente se iba a echar a perder. Entonces, de ahí sale esta frase que dice, oiga, sí, hay muy buenas intenciones, hay gente que realmente quiere ayudar al otro, pero tenemos que organizar esto, o sea, no podemos seguir entregando y haciendo campañas, ¿cierto? Por decirlo así, en nuestro lenguaje actual, para poder ayudar a una familia y que esto no esté debidamente organizado para que se le entregue lo que necesita, no entregar por entregar, ¿ya? Entonces, así es como él empieza a organizar, ¿cierto? A las mujeres de su parroquia, y él le dice o sea, después de esta historia, él dice, no, ya vamos a organizar esto, y tomó a 5 mujeres de su parroquia y les dijo, ya, nos vamos a organizar y cada una se va a encargar cada semana de entregarle la ayuda, ¿cierto?, a una familia que esté necesitada. Y entonces empezó, ¿cierto?, a organizar, ¿cierto?, ya la ayuda social como tal, y crea esta fundación llamada Hijas de la Caridad. Y la idea de esta fundación, ¿cierto?, era efectivamente mejorar, o el objetivo era mejorar los métodos de cuidado, tanto para los enfermos como para los inválidos, ¿ya? Y estas Hijas de la Caridad luego se transforman en la Orden de las Damas de la Caridad, porque este sistema que él creó para ayudar a las personas, o esta metodología que él implementa para ayudar a las personas, fue tan reconocida en ese pequeño pueblo donde él estaba que lo trasladaron, y de hecho empezó a desplazarse, por decirlo así, esta metodología por varias ciudades. Eso. Y luego, ay, espérenme que entró algo. Entonces, acá crea, ¿cierto?, las Damas de la Caridad. Estas se encargan, ¿cierto?, de hacer visitas, es decir, ir hasta las casas de los pobres para entregar ropa, comida, como algo súper específico, y también viendo realmente cuáles eran sus necesidades. No era ir como a entregar, o sea, si tenían comida, no les voy a llevar más comida, o si tienen ropa, no les voy a llevar más ropa, sino que efectivamente voy a ir para saber qué es lo que realmente ellos necesitan y así darles eso específicamente. Y luego también él empieza a quizás aplicar, ¿cierto?, lo que, o a ver a estas mujeres como lo que Molière en algún momento también él lo planteó como las preciosas ridículas, que era un término en ese entonces que se utilizaba para definir, ¿cierto?, a estas mujeres que eran muy ricas, y acá se apelaba, por decirlo así, como a sus buenos sentimientos, asustándolas de que si ellas no colaboraban, o de si, ¿me entienden?, como apelando como a su buena voluntad o a sus sentimientos, para que ellas tomaran parte de este trabajo que estaban haciendo las Damas de la Caridad, y que ayudaran y también entregaran un poco de lo que ellas tenían, porque eran mujeres que eran muy, muy ricas, y siempre como que se les intuía para que ellas donaran, ¿cierto?, trabajaran con esta fundación, fueran a visitar a las personas, también de alguna forma asustándolas de que, por ejemplo, no sé, de que si no lo hacían, entonces estas personas muy pobres, entonces se iban a convertir en maleantes, o sea, iban a convertir, que la ciudad se iba a poner muy violenta, si es que ellas no ayudaban, que, o sea, entonces ellas veían también como una forma de evitar eso, esa catástrofe, por decirlo así, o esa situación de riesgo dentro de su ciudad. Entonces ellas iban y ayudaban para que eso no ocurriera, y daban de su dinero y demás. Y a través de esto también se crea un centro para niños recién nacidos que eran abandonados, porque en esa época
había muchos bebés y muchos orfanatos, muchos, muchos, muchos. ¿Y qué pasaba? Que como eran tantos, muchas veces los dejaban abandonados, los vendían o los ahogaban porque no tenían cómo darles comida, había mucha pobreza. Entonces él dice, no, esperen un poco, vamos a hacer acá algo y le dan, ¿cierto? Hay una donación importante y él crea este centro para niños recién nacidos y allí se les daba educación, ¿cierto? Se les daba alimentos, se les enseñaba, ¿cierto? A vivir, a las niñas se les enseñaba a tejer, bueno, todo lo típico en esa época. A él se le consideró como el amigo de los pobres y cuando él fallece, todas las personas, porque él fue muy conocido en Francia, muy, muy conocido, y cuando él fallece, pues se le da ese título como el amigo de los pobres, porque realmente ayudó a muchas personas. Él empieza a transformar, ¿cierto?, este concepto de caridad, igual que Vives, y de efectivamente acá ya se empieza a dar como un trabajo más de voluntariado, un trabajo más organizado y metódico. Y acá es donde se generan las damas de la alcurnia, que son estas preciosas ridículas, que en palabras de Molière eran. Y luego aquí tenemos a Thomas Chalmers. Él ya nos pasamos como 200 años. Y él aparece bueno, nace en 1870 y fallece en 1947. Y su frase como célebre es que todo ser humano lleva en su interior las posibilidades de ayudarse a sí mismo. Entonces, él hace lo primero, obviamente, él nace en Escocia, él trabaja en Escocia, él es un pastor en una iglesia de allá. Discúlpeme un poquito, que tengo que contestar sí o sí esta llamada, espérame un poco. Ya, ahora sí, disculpe. Ya. Y él empieza a hacer una crítica entonces a la ayuda social. Y él lo que propone como innovador a los anteriores es que todo ser humano, o sea, eso es lo que él plantea, todos los humanos tienen las capacidades, ¿cierto?, para poderse ayudar a sí mismos. Y propone ya un método del trabajo, o sea, ya se considera como un método para el trabajo social. Ya esto en paralelo también con otras autoras que lo vamos a ver, otras precursoras que lo vamos a ver más adelante, pero él dice, bueno, lo primero es que él postulaba que el individuo, o sea, la persona era la causante de su pobreza y por lo tanto debe buscar y encontrar los recursos para superarla. Es decir, si tú te hiciste pobre, vamos, tú tienes las capacidades, tienes las herramientas y vas a salir de eso, ¿ya? Y entonces él lo que hace es que divide, porque él era pastor de una parroquia, entonces él dice ya, voy a dividir la parroquia en 25 vecindarios, ¿ya? Y cada vecindario tenía alrededor de 70 a 100 familias. Y él designa, ¿cierto?, a un responsable de cada vecindario que es lo que hoy sería el asistente social o la trabajadora social, ¿ya? Él o la trabajadora social en este tiempo. Entonces, ese representante o ese responsable, ¿cierto?, de ese vecindario no solo era quien distribuía la ayuda material, sino que además cumplía otras funciones aparte de administrar y entregar la ayuda económica y demás, sino que él también cumplía otras funciones
educativa con los niños, como consejero de las personas mayores, ¿cierto? Era mediador entre las familias, entonces él cumplía, ¿cierto?, un rol como trabajador social en este tiempo. Y él lo que, bueno, y el mismo Chalmers dice, no, o sea, acá las formas que hay hasta este momento son muy costosas, ¿ya? Producen despilfarro, que era lo que también criticaba un poco San Vicente de Paul, de que hoy entregamos ayuda, pero resulta que esta ayuda no está organizada y entonces se da y se da y se da a las personas y no pasa nada porque no salen de la pobreza, porque se quedan esperando a que siempre les den, que es lo que hoy también criticamos y en la actualidad todavía se critica, de que todavía damos mucho, mucho y las personas al final se acostumbran a solo recibir y no a pensar en un proyecto de vida donde puedan efectivamente tomar herramientas para poder salir de su situación de pobreza. Entonces, lo que él dice, o sea, esto, imagínense, 200 años atrás, y ya era una preocupación de estos precursores. Ya había mucho despilfarro y la gente no salía de su situación. Entonces, él empieza, ¿cierto?, a organizar en la parroquia un programa de caridad privado, que es el que les comentaba, que se dividía en vecindarios, cada vecindario con tantas familias, y se asignaba, ¿cierto?, a un responsable de cada vecindario para que trabajara, ¿cierto?, con la distribución de las ayudas. Entonces, aquí se empiezan a aplicar, porque esto es como luego ustedes pueden buscar igual su libro y todo, donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, las técnicas que él aplicaba, investigar el caso para priorizar, ¿cierto?, los recursos y necesidades, trabajo, ¿cierto?, para concientizar a las familias sobre su situación. También promovía de que estos mismos vecindarios hubiera como una ayuda colaborativa, como una ayuda solidaria entre la misma comunidad o el mismo vecindario. Y acá también introdujo el principio de la individualización y la búsqueda de las causas a la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? De que no se tenía que dar ayuda a todos por igual, sino que había que darle a cada quien lo que necesitaba, que era también lo que los otros precursores también promovían, ¿no? Oye, no podemos andar dando ayudas a diestra y siniestra, sino que, oye, tenemos que ir realmente a analizar, y acá es donde se empieza a dar o a relevar la importancia del diagnóstico, ya que es, o sea, para un trabajador social es primordial, y ustedes luego se van a dar cuenta cuando vean metodología, cuando vean taller de trabajo con familia. Esto es supremamente necesario, identificar necesidades, ir a hacer visita domiciliaria, conocer la realidad de las personas, hacer un buen diagnóstico, ya, y esto es lo que empiezan a proponer estos precursores en este tiempo de, oye, no, es que no podemos simplemente dar sin saber cuál es la realidad o qué es lo que realmente están necesitando, ¿cierto?, estas familias o estas personas. Entonces, él empieza a ordenar, a organizar y a crear una metodología de trabajo que involucra la investigación y el diagnóstico. Bueno, tenemos luego a las mujeres del trabajo social. Y en las mujeres acá tenemos a dos mujeres, una que ya lo mencionaron sus compañeros, que es Mary Richmond. Ella nació en 1861 y falleció en 1928. ¿Ya? Ella hablaba, bueno, su frase, ¿cierto? Dice, la única práctica lamentable del trabajo social es aquella que se acomoda a una cierta rutina, a la adopción invariable de las mismas medidas ante cualquier situación sin ninguna reflexión previa o espíritu de aventura. Entonces, ella planteaba lo mismo que los otros precursores, es decir, oye, ya vamos a aplicar una misma metodología para todos o vamos a individualizar, vamos a crear o a diseñar una metodología para cada situación específica. Entonces, ella planteaba esto, que no se pueden tomar
las mismas medidas para todos, sino que hay que ver situación por situación, y de hecho ella la que crea el estudio de casos, ¿ya? El ver la situación particular, y eso lo vamos a ver más adelante. Les cuento un poco de la vida de ella. Sus padres fallecen cuando ella era muy chica, y ella se va a vivir con su abuela y sus tías, ¿cierto? Y su abuela era una feminista, sí, pero radical y espiritista, y de hecho apoyó, luchó harto por el sufragio femenino. Y entonces Mary Richmond empieza a crecer y a educarse en un contexto donde leía mucho, donde se hablaba de política, donde se hablaba de la sociedad como tal, donde había mucha crítica de todo, porque su abuela iba a marchas, salía, protestaba. Entonces Mary se creció en este contexto, y ella también empezó a sentir esta necesidad por leer, por el conocimiento, de hecho su abuela la educó en la casa porque ella no creía en el sistema tradicional, ¿cierto?, de la educación. Entonces, como hasta los 11 años, ella la educó, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa? Que cuando cumple 16, se gradúa ya del colegio y demás, cuando ya ingresa al colegio y se gradúa, ella se va a vivir con una tía a Nueva York, y luego esta tía fallece y ella se devuelve y empieza a trabajar como contadora en una organización que ya la vamos a ver acá más adelante. No está, pero se llama, a ver, por acá lo tengo. Se llama la Sociedad para la Organización de la Caridad, así se llama. Entonces ella entra a trabajar como auxiliar, tesorera auxiliar, y fue la primera mujer en tomar ese cargo, porque era un cargo que además siempre lo habían ocupado hombres. Entonces era como todo una novedad que ella, siendo mujer en ese tiempo, tomara ese trabajo. Y ella lo que hacían en esta sociedad para la organización de la caridad era efectivamente como controlar la distribución de las ayudas caritativas a la gente necesitada. Entonces ella era quien se encargaba como de hacer este trabajo, y luego ella, por este trayecto, ¿cierto?, que ella tiene siendo auxiliar, es elegida como secretaria general y permanece en este cargo alrededor de 10 años. Y luego ella ve que hay una necesidad de cambiar a las visitadoras, ¿cierto? Amigas, que le llamaban en ese tiempo, para convertirlas en profesionales. Y ella la que impulsa entonces, y acá lo vemos, impulsa la creación de una escuela para la formación de trabajadores sociales, porque ella siente de que esas visitadoras amigas, que en ese tiempo se llamaban, o sea, ¿cómo pueden llamarse? No, o sea, hay que profesionalizar este trabajo que ellas están haciendo, sistematizar este trabajo que ellas están haciendo, y darle la oportunidad de que tengan una profesión y de que puedan efectivamente crear ya un método, una metodología, que tengan como un trabajo. Y aquí es donde ella crea, ¿cierto?, esta escuela para la formación de trabajadores sociales, que se concreta en 1898, y se llama Escuela de Filantropía Aplicada. Con esto ella empieza a publicar, y ahí publica su primer libro llamado Visitas Amigables entre los Pobres, que ella empezó a sistematizar este trabajo que es la sistematización, es como recoger toda la experiencia, ¿cierto? Toda la experiencia, todo el trabajo que estas visitadoras estaban realizando, y en este caso ella hizo un libro donde registró todas esas experiencias y todos esos procesos que ella llevaban a cabo. Y esto a ella le sirvió para finalmente crear su famoso libro, que ustedes lo van a tocar luego cuando vean metodología, ahí lo van a ver, que es el de diagnóstico social. Y también el libro que es el trabajo social de casos, ¿ya?
Y luego yo digo, acá, si ustedes luego quieren leer un poco más, y de hecho aquí están los libros, en el campus también están ambos libros, tanto el de diagnóstico social como qué es el trabajo social de casos, ahí van a poder encontrar más información. Entonces, con esto ella se vuelve una de las precursoras de lo que ya consideramos nosotros como el trabajo social, porque promovió la primera, o sea, es una de las primeras escuelas de formación para los trabajadores sociales y creó estos libros que hasta el día de hoy se estudian para sustentar también muchos de los trabajos. Por ejemplo, el que es el trabajo social de casos se usa mucho en investigación para evaluar, ¿cierto?, la realidad de cada familia. Por eso ya al principio igual lo mencionaba, o sea, ya hay que crear una metodología que responda a las necesidades particulares, no a darles a todos de todos, sino efectivamente ir hasta esa familia o hasta esa comunidad y evaluar, hacer un diagnóstico que responda, ¿cierto?, que se enfatice en su contexto, porque además no solamente era como en un contexto económico o social, sino que también había un contexto político, cultural, ambiental, que se tenían que tomar en cuenta. Y entonces ella dice, esto es lo que se tiene que hacer de ahora en adelante. Así que vamos a ver un pequeño video donde también resumen un poco lo que hizo Mary Helen Richmond nació el 5 de agosto de 1861, primera propuesta científica que dio lugar a la teoría fundacional del trabajo social. En 1888 comenzó a trabajar para la Sociedad de la Organización de la Caridad de Baltimore. Abogó por el establecimiento de escuelas profesionales para el estudio del trabajo de casos. María Helen Richmond fue una de las mujeres que influenciaron la dirección de la profesión del trabajo social en sus comienzos. Comienza a ser relevante para el trabajo social en 1889, cuando toma contacto con la Sociedad Organizada de la Caridad. Realiza un diagnóstico en función de los datos obtenidos de su experiencia de trabajo social, su diagnóstico social. Explica el método de proceso que se debe seguir para hacer un buen diagnóstico de los problemas sociales de los clientes. Mary Richmond fue la inventora conceptual, la que teorizó y sistematizó el trabajo social, la que formalizó sus técnicas y contenidos, la que formalizó el invento. En 1922 publicó su libro ¿Qué es el trabajo social de casos? Diagnóstico, apuntando a obtener una amplia información acerca de la persona y su problemática social. Tratamiento, lograr una modificación de comportamientos. Su conceptualización del trabajo social como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Aquí, ya. De hecho, bueno, acá si ustedes quieren ver, acá están los dos libros de ella, que es el de diagnóstico social y que es el trabajo social de casos, si es que ustedes quieren saber un poco más, leer un poco más de lo que ella hizo. Y finalmente, para ya finalizar con los y las precursoras del trabajo social, tenemos a Jane Addams. Ella nace en 1860 y fallece en 1935. Y su frase, que ella en uno de sus libros dice, de hecho, la acción es el único medio de expresión para la ética. ¿Qué quiere decir? De que a veces solamente como tener como buena moral o ética, cierto, profesional, en este caso para los trabajadores sociales, no es suficiente, sino que eso hay que transformar
la palabra, por decirlo así, o el pensamiento en buenas obras, en obras que contribuyan a la sociedad. Y es que ella nace en una familia muy rica de los Estados Unidos, que tenía mucho dinero y mucho poder, y desde muy pequeña quiso estudiar medicina, pero sus hermanos fallecen muy chicos, cuando todavía eran niños. Su madre también fallece embarazada de su noveno hijo, y ella a los 6 años aproximadamente le da tuberculosis, y eso la deja de alguna manera con algunas incapacidades físicas. Pero desde eso, luego ella siempre había querido estudiar medicina, y su padre no la dejó ir a una escuela de medicina lejos, sino que siempre la quiso tener muy cerca de donde ellos vivían. Entonces no pudo estudiar en ese momento. Luego su padre fallece, ella se queda con los hermanos que todavía están vivos y con su madrastra, y su madrastra se los lleva a vivir a otra ciudad, donde allí ella puede iniciar estudios de medicina junto a sus otros hermanos. ¿Qué pasó? Que debido a estas complicaciones de salud que ella siempre tenía, no pudo terminar la carrera de medicina, y entró en un periodo como de depresión, de frustración, sintiendo que ella no podía contribuir a la sociedad, de que no iba a hacer nada en la vida, ¿cierto? Lo típico que uno piensa cuando no logra algo que no quiere. Entonces, a ella le sucedió esto, pero luego, entre lectura y lectura, ahí estuvo igual como bajo el alero, ¿cierto?, de las lecturas que hacía de Charles Dickens, donde hablaba un poco como de la sociedad, ¿cierto?, como que se metió mucho en el ámbito sociológico, y de hecho es una también de las precursoras de la sociología estadounidense. Y desde este ámbito ella conoce a quien sería luego su socia, su amiga y también su pareja, que se llama Helen, que es otra mujer que también quería promover, ¿cierto?, la ayuda social, trabajar por las personas necesitadas, etcétera. Y ahí es donde ellas crean y fundan la Hull House. Acá ella, Helen Gates, que hoy actualmente se convirtió en un museo. Y en esta Hull House llegaban alrededor, bueno, la casa primero fue donada, y ella pagaba, ¿cierto?, con lo que heredó de su padre, muchas de los costos que suponía tener, porque esto era como un hogar, ya como un refugio para personas necesitadas. Y al principio ella, con sus propios ahorros de la herencia que le había dejado su padre, como que costeó todo, pero luego más personas empezaron a involucrarse, sobre todo mujeres muy ricas de Estados Unidos, que quisieron colaborar y empezaron a donar mucho dinero, tanto que tuvieron una cobertura ellas en un momento de hasta 2.000 personas semanales, es decir, ellas atendían a 2.000 personas semanales. Y acá estos centros como de acogida, o estos hogares de acogida, ahí los pobres recibían formación y beneficios sociales. ¿Qué tenía esta Hull House? Tenía prácticamente de todo. Tenía una escuela de arte, tenía una guardería para niños. También desde allí se crearon asociaciones para los niños más grandes, adolescentes. Tenía una galería de arte, tenía una cocina pública donde las personas que no tenían para comer podían ir a alimentarse allí. Tenían un café, tenían gimnasio, piscina, talleres de arte, ¿cierto? Tenían dentro de la misma Hull House, tenían una escuela de música, una biblioteca, y además desarrollaban talleres dirigidos a mujeres, a chicas. Así que fue un centro de acogida muy, muy famoso en los Estados Unidos. De hecho, hoy todavía se reconoce como uno de los centros que más influyó en esa época y que más subsanó, ¿cierto?, las necesidades de muchas, muchas personas. Y por este mismo trabajo que realiza James Adams,
es que ella recibe en 1931 el Premio Nobel de la Paz por su compromiso social. Ya, esto es como a grandes rasgos como lo que hizo Jane Addams junto con Ellen Gates, que luego ellas eran como muy amigas, pero luego se supo de que eran pareja también. Pero entre las dos fundaron, ¿cierto?, este centro y apoyaban, ¿cierto?, la formación, sobre todo o sea, de todos, pero también porque ambas eran súper feministas, trabajaban harto por los derechos de las mujeres, por el sufragio femenino, que no alcanzaron a ver porque fue después, pero también promoviendo mucho el empoderamiento de las mujeres, sobre todo de aquellas que eran más pobres, y también tratando de que las mujeres más ricas que donaban y que por mucho tiempo sostuvieron este centro, también conocieran la realidad de estas mujeres que eran menos favorecidas o que tenían más necesidades, no solamente económicas, sino también de educación. Por eso para ellas este centro de acogida no solo tenía un propósito de subsanar, ¿cierto?, las necesidades materiales de las personas, sino que también consideraban que era súper necesario promover habilidades para la vida. Por eso tenían una escuela de arte, tenían una escuela de música, por eso también tenían talleres para las mujeres, porque ellas creían fervientemente en la educación, en que las mujeres pudiéramos acceder a una educación de calidad, una formación, ¿cierto?, que nos permitiera tener expectativas mucho más altas, tener un proyecto de vida y poder salir de esta situación de pobreza. Así que eso para finalizar, creo que anduve justita en